El ser humano siempre ha vivido con miedo. El miedo es una emoción completamente normal y forma parte de la psique humana. Pero si hay una cosa que al humano le aterra a un nivel superior, es lo desconocido. El ser humano siempre tendrá miedo de aquello que no entiende. Eso es un hecho. El cristianismo es la religión con más seguidores del mundo, y como casi toda religión tiene un ser, un ente que personifica la maldad misma. La maldad resulta muy atractiva para el ser humano, no todos caen por ese abismo, por supuesto. Pero una entidad que promete cosas como poder, inmortalidad y demás bienes materiales resulta muy jugosa para ciertas personas. A finales del milenio pasado la sociedad estuvo sacudida por un fenómeno que algunos nombraron como el surgimiento del mal, los últimos días del hombre, o más conocido por la mayoría como pánico satánico. En este video hablaré sobre cómo este fenómeno sacudió la cultura. Cómo Satanás estaba presente en cosas como videojuegos, series animadas, incluso marcas propias. Si bien este fenómeno surgió en los 70s con los juegos de rol como Calabozos y Dragones, pasando por los 80s y teniendo un culmen en los 90s, en este video quiero hablar del pánico satánico latinoamericano, en los 90s y principios de los 2000. Todo está interconectado. Para empezar a hablar del pánico satánico hay que hacernos una simple, pero enorme pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tu tía de 40 años pensaba que cada vez que Goku cargaba su Kamehameha estaba invocando a mismísimo Lucifer para derrotar al Freezer y al Ponte Verga? A finales de los 90 y principios de los 2000 el internet empezaba a surgir en Latinoamérica, y con esto los jóvenes estaban expuestos a una cantidad de información nunca antes vista gracias a la red. Fue así que muchos de estos mismos jóvenes pudieron acceder a contenido como el anime, de una manera fácil. Ya podías ver otros animes que no fueran Astro Boy, Mazinger Z, o Candy Candy. Los adultos en esa época no estaban acostumbrados a ver algo con tanta esencia, violencia, sangre y combates brutales. Me pregunto, ¿qué hubieran pensado los adultos si supieran que en el Dragon Ball original el protagonista escala por una estructura que, de manera similar a lo que intentó la Torre de Babel, conectar físicamente con Dios? Porque si básicamente eso es lo que se supone que es Kami-sama. El dios de la tierra, que vive en un palacio en las nubes. El propio nombre Kami, es básicamente Dios. Goku, que es entrenado por Dios, se enfrenta al villano, el rey demonio Picoro. Es curioso pensar que las personas llamaran satánico a algo con una historia como esta. Claro, después en Dragon Ball Z pudimos ver cosas como el nombre Satán, o en una parte del intro de la saga de Majin Buu vemos como Gohan y Videl van en un auto con el nombre Satán y el 666, o de seguro a tu abuelita no le daba algo cuando Goku estaba cargando la Genkidama y los habitantes de la Tierra gritaban Satán una y otra vez. Pero no solo los jóvenes de esa época estaban en peligro por la serie del Cocoon, sino también podían caer en las garras del demonio con objetos físicos. Las famosas cartas de Pokémon y Yu-Gi-Oh! Gracias a la salida de los Pokémon Rojo y Azul en 1996, la franquicia de los monstruos de bolsillo fue éxito inmediato en Occidente, videojuegos, una serie animada, cartas, y cualquier producto infantil se puedan imaginar. Todo lo que tuviera el nombre de Pokémon o la cara de Pikachu vendía como pan caliente. De nuevo, me sorprende que la mayoría de adultos hayan centrado sus teorías y difamaciones a dos productos en específico, la serie animada y las cartas. Sí, porque hasta donde yo recuerdo los videojuegos no fueron tan atacados. Aún así, gracias a, digamos, los diseños infantiles de los Pokémon de la primera generación, estas acusaciones no fueron a mayores, en comparación con otra franquicia de cartas que estaba surgiendo. En cuanto a Yu-Gi-Oh!, empezó a amasar una enorme popularidad gracias a su serie animada, ya que en la serie se podía ver cómo los personajes tenían duelos usando estas pintorescas cartas. El hecho de que los niños podían adquirir las mismas cartas que aparecían en la serie fue el gancho que catapultó la franquicia a la fama. Y como hemos podido ver, cuando algo se hacía famoso no podían faltar aquellos grupos religiosos que acusaban de satánicos a todo aquel que estuviera involucrado. Como dije antes, las cartas de Pokémon eran una cosa, pero las ilustraciones de Yu-Gi-Oh! Fueron principalmente atacadas por las ilustraciones. Monstruos, hechiceros, demonios y demás seres aterradores eran descritos. Por ejemplo, la carta de la maga oscura, la ilustración fue censurada en la versión de Occidente, removiendo el símbolo de su pecho, y hablando de pecho, el escote también fue removido. Por parte de los videojuegos ocurrieron cosas curiosas.
Han pasado años desde que existe la violencia en los videojuegos, pero como tal a finales de los 90 y principios de los 2000 no hubo un videojuego en especial que se haya acusado de satanismo en Latinoamérica. Sí, la mayoría de videojuegos en esa época eran vistos como violentos. Después de todo fue gracias a Mortal Kombat que se tuvo que crear un sistema de clasificación de edad para los videojuegos. Hubieron otras sagas que también fueron polémicas, las 3 entregas de Splatterhouse por ejemplo, si bien hoy en día no todos conocen esta saga de culto también tuvo sus polémicas. Por ejemplo, la primera entrega tuvo que ser fuertemente censurada cuando se lanzó en la consola de sobremesa TurboGrafx 16, eliminando toda la sangre y hasta cambiando por completo el nivel y la apariencia del cuarto jefe, de una iglesia y una cruz invertida con cabezas de zombies, a un simple pasillo y una cabeza de zombie respectivamente. Con los años hubieron muchas figuras que hacían eco de toda esta desinformación, pero sin duda uno de los más famosos fue Josué Irión, o más conocido como los Nintendo, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Y si bien el grueso del asunto del satanismo podíamos verlo en contenidos más mainstream, en las profundidades del internet estábamos viendo un posible pánico satánico en miniatura. Y es que quien no recuerda todos esos vídeos de supuestas posesiones, supuestos vídeos que estaban, de alguna forma, impregnados con una maldición que hacía que la gente que los viera en la medianoche estuvieran en peligro por alguna fuerza maligna. Y para empezar a hablar de este punto, les invito a que recordemos una de las leyendas relacionadas con el satanismo más conocida que apareció en YouTube, la verdadera historia de Hello Kitty. ¿Quién no vio este video hace años? ¿Quién no recuerda esa imagen de la niña sin boca? Y toda esa verborrea sobre el supuesto origen de la marca Sanrio. Recuerdo que en esos tiempos las personas compartían información como esta de manera más práctica, gracias a las limitaciones del internet y por ende el difícil acceso a información confiable. Leyendas como estas proliferaban en la red. No es como hoy en día que gracias a la gran cantidad de personas e información abundante ya no se ven leyendas urbanas modernas en el internet. Pero, ¿cuál era la supuesta verdadera historia de Hello Kitty? La leyenda urbana cuenta que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña, así que la madre de la niña, Ikaka Shimizu, desesperada, acudió a todas iglesias y cultos, pero al no obtener resultados se inició en el ocultismo y satanismo, para al final, hacer un pacto con el diablo. Presentó la niña al diablo para que curase a su hija, le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo, el diablo cumplió su parte y la madre también. Creó a Hello Kitty. La creadora eligió el nombre de Hello Kitty. La palabra Hello del inglés significa hola, y la palabra Kitty de origen chino significa demonio, así que Hello Kitty significa hola demonio. Es una leyenda muy simple sí, además el texto añade un suceso ocurrido en Hong Kong, que no tiene nada que ver con el supuesto origen satánico de Hello Kitty. Pero de seguro el creador lo agregó para que su relato diera más miedo, y por ende, fuera más creíble. Y es que sí, el acontecimiento nombrado como Hello Kitty Murder fue totalmente real. No hablaré mucho de esto pues los detalles son muy escabrosos, pero si no han escuchado esta historia, hay un video de Dross que habla del tema. La verdadera historia de Hello Kitty ha sido el relato que demuestra que cualquier tipo de historia puede pasar de una simple creepypasta a una leyenda urbana moderna. Y es que sí, técnicamente el escrito original podría ser considerado como creepypasta, incluso aparece en la Creepypasta Wiki. Claro, a diferencia de otras creepypastas donde fue una persona quien escribió una historia con la intención de asustar, en el caso de Hello Kitty no creo que se haya creado este relato para ser una historia de terror en su totalidad. ¿Por qué digo esto? Verán, no he podido encontrar el origen de esta historia. Sí, existe el video en YouTube narrando la historia, ese video fue donde todos conocimos el relato por primera vez, pero a lo que me refiero es que no creo que exista información en el internet que nos demuestre si lo que existió primero fue el video o el texto. En varios vídeos viejos las personas mencionan que sacaron la historia de Taringa, pero debido al cierre de los servidores de dicha página no puedo comprobar si hay alguna versión del relato, y su fecha de publicación.
El video en YouTube data del año 2012, pero yo recuerdo haber visto ese mismo video con la narración de esa mujer antes. No recuerdo, pero si alguno de ustedes recuerda también haber visto este video antes del 2012, por favor cuente su anécdota en la cajita de comentarios. Esto además del título de este video, puede que este video sea uno resubido y el original haya sido eliminado por YouTube, ya que parece que el que subió el video nombró el título de este como el propio archivo del video, incluso con el nombre YouTube en el título. Cual sea su origen, esta historia fue muy famosa en su época en Latinoamérica, llevando a la valga la redundancia satanización de Hello Kitty. Si hablamos de creepypastas y del satanismo, es impensable no hablar sobre esta historia. El usuario 666, el canal maldito de YouTube. La primera leyenda urbana de esta página. El video creado por el usuario Nano82, 57, 63 se convirtió en un clásico al instante, y la idea de que en algún punto de la página haya existido un usuario con las características que aparecen en el video, que de alguna forma las fuerzas del demonio habitaban YouTube, era simplemente inquietante. Si bien esta es una historia que ya todos conocen, algunos no recordarán que en realidad existen dos versiones de este creepypasta. La primera, trataba de que después de una sesión espiritista un grupo de amigos deciden entrar al canal 666 en YouTube, y el video de Nana era la prueba de lo que había ocurrido con el dicho grupo de amigos, que ahora estaban desaparecidos, ya que se daba a entender que el canal de YouTube tenía aparentes poderes paranormales. La segunda cuenta como un ex empleado de YouTube recibe en un pedazo de papel la dirección del usuario 666 y después de actualizar la página varias veces accede al canal y describe todo lo que se pudo ver en el video de Nana. Y su relato cuenta como una especie de denuncia hacia la plataforma. Pero aparte de eso, yo recuerdo que existía una versión de la creepypasta Mereana Mordegarles Gorfen donde al inicio se menciona que YouTube tuvo muchos problemas con el asunto del usuario 666, y que ahora los problemas resurgían con el video de Mereana, dando a entender que estas dos creepypastas ocurren en el mismo universo. Más allá de eso, también hay que mencionar que la propia cuenta del usuario 666 sí existió, era un canal real que llegó a subir contenido prohibido, y por esta razón fue eliminado. Pero se sabe que la cuenta tuvo que ser creada en los primerísimos años de la plataforma, justo en el auge del pánico satánico en Latinoamérica. También es curioso resaltar el hecho que todo eso de lo que les hablé al inicio contribuyó para que existieran varios clichés en las creepypastas de esa época, ya saben, todas esas creepypastas con simbología, cosas como el 666 por todas partes, sangre hiperrealista, menciones y apariciones del diablo. La génesis de todo eso se encuentra en el pánico satánico de principios de los 2000. Algunas creepypastas que recuerdo con estos temas son Pokémon la batalla contra el diablo, la maldición del rey Unown. Si bien algo nunca se menciona como el diablo, es innegable que está inspirado en Satanás, ya que incluso puedes invocarlo con un ritual. Unas creepypastas de Mortal Kombat 2 y 3, que no me acuerdo cómo se llaman, y un largo etcétera de creepypastas de videojuegos y series animadas. Es innegable que el pánico satánico contribuyó a moldear nuestra cultura moderna, aunque hoy en día leyendas como estas ya no sean tomadas en cuenta y tampoco surgan nuevas historias de este tipo, aún así nada cambiará el hecho de que la humanidad está obsesionada con el mal.